Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y voy a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y este va a ser el estudio número 5. Hebreos capítulo 7. Voy a dar lectura y bueno, les deseo que sigan aprendiendo más y sean todos bienvenidos. Dice así la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Bueno, aquí vemos cómo el escritor a los Hebreos está hablando acerca de quién era Melquisedec. Melquisedec fue un rey que no se supo ni principio de días ni fin de días. Y a Jesús se le compara que él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tuvo principios ni tuvo fin, no se supo nada de él. Jesús sabemos que él fue el principio y que él va a ser el fin. Y aquí en el capítulo 7 es lo que nos dice el escritor a los Hebreos. ¿Quién era Melquisedec? Primeramente, y nos dice lo que significa el nombre Melquisedec. Melquisedec dice que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Fue cuando a Lot, sobrino de Abraham, se lo habían llevado, le habían robado todo, se llevaron las mujeres, los hijos, todo se llevaron de Lot. Entonces le avisaron a Abraham y Abraham fue a su rescate. Dice que había ido él a salvarlo y habían ido con él unas personas. Entonces cuando regresa, los venció. Abraham oró a Dios y le dijo que si los seguía, los alcanzaba. Y Dios le dijo que fuera. Y los alcanzó, los derrotó y regresó. Y al regreso dice que estaba el sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Salió a recibirle de la derrota de los reyes, o sea, los reyes que se habían unido para llevarse a Lot. Y le bendijo. O sea, el sumo sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Verso 2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia. Eso significa Melquisedec, Rey de Justicia. Y también significa Rey de Salem. Por eso arriba dice, porque este Melquisedec, Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Rey de Paz. Y aquí lo que dice, cuyo nombre significa primeramente, Rey de Justicia y también Rey de Paz. Rey de Salem, que es Rey de Paz. ¿Quién es el único que es ese Rey de Justicia y Rey de Paz? Cristo. Allá en Isaías 9:6 nos dice respecto a Jesús,
ese niño que nació, ese niño que fue dado para perdón de nuestros pecados. Isaías 9:6 ahí lo dice, que por nombre se le llamaría Príncipe de Paz también. Dios poderoso, Padre eterno, refiriéndose a Jesús. Entonces aquí Jesús, aquí por eso dice que él era sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, sigue diciendo, sin padre, sin madre. O sea, está hablando de Melquisedec. No se supo de dónde vino, quién era su padre, quién era su madre. Sin genealogía. Oiga, sin genealogía. O sea, quiere decir que fue Jesús mismo encarnado ahí, porque es el único que tiene esos títulos: Rey de Justicia, a Jesús, y Rey de Paz, Príncipe de Paz. Y aquí dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Oiga, ¿cómo era Melquisedec? Que no tenía principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. O sea, Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios, y dice que permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿quién era este Melquisedec que permanece sacerdote para siempre? Sabemos que solamente es Jesús. Jesús dice que a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él 1000 años, y que él es el sumo sacerdote que se ofreció, que entró hasta el lugar santísimo llevando su propia sangre, no la sangre de los animales como la llevaban los sumos sacerdotes en el tiempo de Moisés, en el día de la purificación, sino que él era sacerdote para siempre, aquí Melquisedec, y dice que Jesús fue sacerdote para siempre y entró con su propia sangre. Y dice según el orden de Melquisedec. Y dice que a Melquisedec, sumo sacerdote, Abraham le dio los diezmos. A eso va para aquellos que dicen que los diezmos es de la ley. Aquí todavía no estaba la ley. Todavía no estaba la ley con Abraham. Recordemos que Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son el pacto que hizo Dios con Jacob. Esos 12 hijos son las 12 tribus. Y cuando estaban en Egipto de esclavos fue cuando Dios mandó a Moisés para liberarlos, ¿verdad? Y esas son las 12 tribus. Y ya en el desierto se les dio la ley. Entonces todavía la ley no existía. Entonces los diezmos, dice que Abraham dio los diezmos. Ahora Jacob, cuando iba huyendo de su hermano, dice la escritura que cuando Jacob iba huyendo de su hermano, también él mismo y aquí en Génesis 28:22, ahí lo dice, vamos a leerlo. Génesis 28:22, ahí lo dice, miren, cuando Jacob iba huyendo,
porque su hermano Jacob, Esaú, lo quería matar, porque le quitó la primogenitura. Bueno, no se la quitó, él se la había vendido por un plato de comida. Y ya cuando le llegó el día, él no quería reconocerlo, pero la madre fue astuta, la madre de Jacob, y se dio cuenta que ya le iban a Isaac le dijo a este Esaú que fuera a cazar, porque era cazador y Jacob era pastor, que fuera a cazar y que le preparara un guisado, que él ya sabía el cuál era el que le gustaba, y que se lo preparara y que fuera él, porque lo iba a bendecir. Ya se acercaba el día de dar la bendición al primogénito. Y ahí es donde la mamá de Esaú y Jacob, ¿verdad? Fue y le dijo a Jacob lo que estaba pasando. Entonces dice, ve y tráeme un cabrito, lo voy a preparar. Y bueno, así fue que lo hizo. Pero la primogenitura no se la robó, él se la vendió. Entonces no hay por qué culpar a Jacob. Y aquí iba huyendo de eso precisamente. Y aquí en el capítulo 10, versículo 10, Génesis 28, 10, dice que iba huyendo, pues dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Oiga, dice que tomó unas piedras y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí no es como dice la canción, que de piedra ha de ser la cama y de piedra la cabecera. Aquí nomás fue la cabecera para él. Y dice, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Oiga, esto está tremendo. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderé al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dijo, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oiga, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y luego vemos aquí donde dice, y despertó Jacob de su sueño. Era un sueño, pero en el sueño Dios le había hablado. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Así hay muchos cristianos que no saben reconocer cuando Dios está hablando. Y aquí entonces dice, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, porque miró la escalera, miraba ángeles que subían y bajaban, y que al final de la escalera estaba Dios. Y luego dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí reconoció Jacob que el lugar donde estaba era casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. O sea, la piedra donde se recostó su cabeza, dice que la tomó y la alzó por señal. La levantó al cielo con sus manos. Y derramó aceite encima de ella. O sea, la ungió la piedra con aceite. Y la levantó. Pero miren el pacto que hizo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. O sea que en ese lugar estaba la ciudad ahí, no estaba en la mera ciudad, pero estaba cerquita de la ciudad. Y dice que nombró el nombre de aquel lugar Betel, pero el nombre de esa ciudad dice que se nombraba Luz. Primero dice, e hizo Jacob voto, o sea, hizo una promesa, Jacob a Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oigan lo que estaba hablando Moisés, Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. O sea, él iba a construir un lugar ahí, un templo, por cuando regresara. Por eso dice, y esta piedra que he puesto por señal, para que no se le olvidara dónde estaba ese lugar. Será casa de Dios, ahí donde estaba dormido y donde Dios le había hablado. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, aquí vemos entonces cómo volvió otra vez. Primero Abraham le dio los diezmos a Melquisedec cuando regresó de salvar a su sobrino Lot. Aquí Jacob le ofreció a Dios, hizo el pacto, que si él estaba con él, le iba a dar los diezmos. Que ahí lo dice bien claro, cómo lo menciona él, ¿verdad? Dice en el verso 20, si fuere Dios conmigo, porque Dios en el Antiguo Testamento se les aparecía esporádicamente o les hablaba. Mandaba el Espíritu Santo y esporádicamente, no permanente, no se quedaba. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere conmigo, Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy. O sea, que lo cuidara de todo peligro, porque había muchos peligros, al igual que hoy. Nada más que ahora es con armas, tecnología muy poderosa que llega hasta el otro continente. Dice, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí estaba haciendo una promesa a Dios que si él hiciera todo esto, que fuera con él, lo guardare, le diere pan para vestir, para comer y vestido para vestir, y lo trajere de regreso a su casa, dice, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y ahí le prometió, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. O sea, le prometió hacer un templo ahí. Será casa, será, no dijo es, será, tiempo futuro. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ahí vemos cómo hoy en día, nosotros cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos de nuevo, como se le dijo Jesús a Nicodemo, Dios no es que si fuere con nosotros, dice que Él estará con nosotros. Si fuere Dios conmigo, dice, si fuere Dios conmigo. Y aquí, en este caso, cuando nacemos del Espíritu, dice que Él está con nosotros todos los días. Eso lo dicen allá en Mateo 28, miren, Mateo 28, verso 19, el 20. Dice desde el 19, desde el verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todos aquellos que se les ha predicado el Evangelio, que se han hecho discípulos, dice, y que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nada más en el nombre de Jesús como muchas religiones, ciertas religiones. Dice, y en el verso 20 dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos entonces cómo Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, vemos la promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros permanecemos en Él, hacemos su voluntad, Él mismo dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Entonces ya es promesa de Dios a nosotros. Aquí, allá en Génesis, Jacob estaba prometiéndole a Dios. Y ahora a nosotros Dios nos promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos bautizamos, hacemos su voluntad, obedecemos su palabra, que dice que cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Y allá en el Evangelio de San Juan también nos habla, donde dice que el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, estamos mostrándole a Cristo que lo amamos. Y a la vez estamos amando al Padre, y el Padre también nos ama a nosotros. Y van a venir, vamos a leerlo, miren, porque sí es importante entenderlo. Ahí en el Evangelio de San Juan 14, Juan 14 y verso 21, miren lo que dice. En aquel día ustedes, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Oiga, el que ama a Cristo es amado por el Padre. El que no ama a Cristo no es amado por el Padre. Allá en Pablo a los Gálatas dice que si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, o sea, sea maldito. Que de hecho la maldición ya la trae, la heredamos de Adán y de Eva. Por eso Cristo vino a quitarnos esa maldición. Pero el que en Él cree no es condenado. Y dice Juan 3:17, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí lo está diciendo bien claro, mi Padre, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, Cristo también nos va a amar. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos sus mandamientos y los guardamos. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y no tan solo Él nos va a amar, también el Padre. También el Padre. Somos amados por el Padre y por Jesús mismo. Verso 22, miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. O sea, en esto va a saber Jesús, y en eso puedes saber tú si de verdad amas a Jesús. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, va a estar, el que guarda su palabra, dice, el Padre le va a amar. Vuelve a repetirlo. Y vendremos a Él. Dice que el Padre le va a amar. Y dice Jesús, y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Allá en Mateo 28, 19, 20 dice, y yo estaré con ustedes todos los días. Dice, he aquí, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, cuando somos nacidos del Espíritu. Y acá en el 23 dice que el que lo ama, su palabra va a guardar, y el Padre le va a amar, y que van a venir los dos a hacer morada en nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, las palabras que Jesús hablaba, dice, no son mías, son del Padre que me envió. Ahora, quería hacer algo, mostrarles algo muy importante, porque dice, en otro pasaje Jesús dijo,
dice respecto al discipulado. Jesús dijo que todo aquel que quiere ser su discípulo, vamos a leerlo de pasadita, porque es importante entender eso. No me lo puede dar aquí. Pero bueno, dice que si alguno quiere ser su discípulo, dice, tome su cruz, venga en pos de mí, sígame. El que quiera ser su discípulo. Cuando nosotros nacemos del Espíritu por escuchar la palabra de Dios, es cuando venimos a ser discípulos de Cristo. Y para que nosotros podamos ser discípulos de Cristo, Jesús dijo que aquel que no le sigue y que no hace, que no deja a su padre, su madre y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Hoy en día la gente no quiere sufrir. Cuando Jesús dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, nosotros, para poder ser discípulos de Cristo verdaderamente, debemos de seguir y obedecer al Maestro. Por ejemplo, un ejemplo en artes marciales. El discípulo tiene que poner atención al Maestro, y el Maestro le va enseñando cómo debe hacerlo. Y para que él pueda ser un digno discípulo de aquel, tiene que obedecer como le están diciendo, tiene que ejercitarse como le están enseñando. Y eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, aprendan de mí. Jesús vino a ser ejemplo para nosotros. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos, pero sin tomar su cruz. Hay muchos cristianos que no dejan padres, casas, tierras para predicar a Cristo. Son cristianos domingueros, que hay aire acondicionado, que estén bien cómodos, pero no salen a ejercitarse de acuerdo a la palabra de Dios. No salen a predicar, pues, y no viven conforme a la palabra, pero se dicen cristianos. Entonces, es ahí donde debemos de estar seguros, ¿verdad? El verdadero discípulo de Cristo tiene que estar así. Voy a preparar un mensaje, un sermón respecto a cuál es el verdadero discípulo, porque Dios me ha revelado muchas cosas, me ha mostrado mucho, y estoy esperando, probablemente termine parafraseando el Nuevo Testamento con Apocalipsis y empiece a predicar, o a lo mejor antes, no sé, pero no es por falta de mensajes. Mensajes Dios me ha dado muchos, es cuando Dios ponga en mi corazón el sentir para hacerlo, porque la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Yo ya no quería seguir haciendo los estudios estos, porque veo que no es mucha la gente que está interesada verdaderamente, pero el Señor me mostró que con uno que escuche, así como Felipe le va a predicar al etíope, fue uno en pleno desierto. Entonces a mí nada me cuesta venir y ponerme, sentarme y meditar en la palabra y exponerla.
y citarles los contextos, exponer la palabra en su extensión, con todos sus contextos. Eso es parafrasear el Nuevo Testamento. Y por esa razón fue que Dios puso en mi corazón seguir haciéndolo. Y si se dan cuenta, he estado subiendo bastantes videos, muy seguido. Antes hacía uno cada 8 días, a veces tardaba más. Y ahorita casi he estado haciendo uno diario. ¿Por qué? Porque quiero terminar con esto. Quiero que la gente aprenda. El Señor viene muy pronto. Muy, muy pronto. Todos estos acontecimientos que están pasando no son casualidad. Son cumplimientos de los tiempos. Entonces, continuamos con la lectura. Dice en Hebreos 7, verso 4. Dice, en el 3 habla de que Melquisedec, rey de Salem, sin padres, sin madres, sin genealogía, ni principio de días, ni fin de días. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, al patriarca, dio diezmos del botín. O sea, es lo que está diciendo aquí. Consideren, miren qué tan grande era este, que mismo Abraham, el patriarca, dice, le dio los diezmos. Y sigue diciendo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. O sea, está hablando de la tribu de Leví, porque a él se le dio toda la rama sacerdotal. Y Dios instituyó que se le diera a ellos porque se encargaban del templo, se encargaban de todo. Y dice, ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, de las 12 tribus. Pero aquel, refiriéndose a Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y esto va para aquellos que dicen que los diezmos eran la ley y que solamente era para el pueblo judío. Entonces, aquí vemos cómo Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo a Abraham. Le dio los diezmos a Abraham y a aquel lo bendijo. Cuando tú das los diezmos, siempre debe de haber esa bendición de parte del sacerdote. Y un ejemplo va para... yo, como les he dicho, yo no pido los diezmos. La iglesia se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo. No tengo un templo, un local especial. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí en Estados Unidos hay religiones casi en cada esquina. ¿Y por qué se van formando? Porque no les gusta aquí y se van a otra. Y piensan que donde están las iglesias grandotas y que hablan bonito y que ahí está lo bueno, que de ahí son. Pero una iglesia pequeña, yo recuerdo, empecé, por eso les digo, lo más que se llegaron a juntar fueron como 30 personas aquí. Y ya no. Entonces, a veces yo no podía salir a predicar porque es una responsabilidad estar con esas personas. Y tampoco les pedía los diezmos, yo solamente les exponía la palabra. Y los que querían lo daban y los que no, pero casi todos lo daban. ¿Pero por qué? Porque depende a la enseñanza que les das. Por ejemplo, yo he puesto siempre este ejemplo. Si tú pones un arbolito de limones, siembras un árbol, una semilla de limón, van a ser una plantita, va a ir creciendo, va a ser un arbolito de limones. ¿Y qué vas a esperar de ese arbolito? Pues los limones. Y si tú quieres que te dé bastantes limones, que disfrutes tú ese arbolito,
El árbol te da los limones para que tú los disfrutes. Él no se los come. No se los come. Entonces tú, ¿por qué si te comes los diezmos, los que son de Dios, que le tocan a Dios, te los comes? Los gastas en otras cosas. Cosas que no son ni comida. Que no son pan. Entonces, porque el diezmo le pertenece a Dios. Y como digo, no en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Es desde antes de la ley. Desde antes de la ley. Y aquí vemos entonces cómo se les dio el diezmo en la ley. Se ordenó que se les diera a los levitas. De los 12 hijos de Jacob, uno de ellos se nombraba Leví, y de ahí de Leví fue cuando siguió la rama sacerdotal. Pero el primer sacerdote, sumo sacerdote, fue Aarón, hermano de Moisés, el que fue a libertar al pueblo cuando estaba en Egipto de esclavos. Fue el primer sumo sacerdote, Aarón, y luego su hijo. Sus hijos de él fueron sacerdotes. Pero ya después Dios instituyó a Leví y manda que se le dieran los diezmos. Según la ley dice. Pero a Melquisedec dice que recibió los diezmos de Abraham. ¿Y qué hizo? Y bendijo al de las promesas. Hoy les quería dar un testimonio, ¿no? Yo siempre expongo y les ponía ese ejemplo. Si tú quieres que el limón te dé buen fruto, pues tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo, tienes que darle ese fertilizante, bastante agua, cuidarlo, que las plagas, quitarle lo seco. Entonces, y ese limón te va a dar muchos limones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo del diezmo? Bueno, que cuando a la gente tú le expones la palabra, cuando tú le quitas todas esas ramas secas, que quiere decir las dudas, cuando tú le avientas esa agua viva, o sea que le haces entender la palabra, cuando tú le pones ese fertilizante, cuál es esa palabra con sus contextos donde lo recibe, lo entiende, entonces esa persona no necesitas tú estarle pidiendo, porque por naturaleza lo va a dar, así como los limones por naturaleza te va a dar limones. El cristiano que es nacido del Espíritu, cuando lo instruiste desde pequeño en su camino, él a su tiempo te va a dar el fruto. Y cuando tú lo das, recibes la bendición. Y el que lo recibe también recibe bendición. Entonces, y te digo esto porque yo así es como yo trabajo. A la gente no la obligo, como muchos pastores de varias religiones que nomás no hay dinero y luego empiezan a predicar del diezmo. O ven que la gente ya deja de ir y luego empiezan a decir, no dejen de congregarse, hermanos, como algunos tienen por costumbre, tirándoselas a los que dejan de ir. Y bueno, la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Tu relación con Dios la puedes tener en cualquier lugar, en tu mismo recámara y por medio de la Escritura. Cuando tú oras, lo he dicho, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la palabra, es Dios hablándote a ti. Entonces, cuando tú estás en tu cuarto orando y meditando en la palabra, estás congregado. Cuando estás tú con tu esposa, tu esposo, tus hijos, meditando en la palabra, estás congregado. Ahora, ¿qué quiere decir? No quiero decir con esto que está mal que vayas a un templo, no, sino que analices en la religión que te encuentras. Si la religión no ha hecho nada por ti, salte de esa religión, salte. ¿Por qué? Porque nunca va a hacer la religión nada por nadie. La religión confunde, es un arma que el diablo ha usado siempre. Tú tienes que tener esa relación con el Señor. Y aquí lo vemos. Entonces, les iba a contar de un primo mío, que ya lo he mencionado en otras predicaciones, cuando era católico y bien aferrado, y luego entró a ese del Quinto Paso, de los Alcohólicos Anónimos, y eran con los alcohólicos, y ya después de ahí se brincó al Quinto Paso, pero de ellos mismos.
Y yo le hablaba y siempre contendía, pero pues se le caían todos los argumentos, porque la palabra, cuando aquel siervo de Dios fue llamado a predicar la palabra, dice que Dios lo hace ministro competente. Y cuando Dios te hace un ministro competente, nadie te puede contradecir algo. Yo lo he dicho aquí, si tienes alguna duda, o piensas que yo estoy mal, dímelo, muéstrame en dónde. Esos grandes, que se dicen grandes, ¿verdad? Ellos, predicadores, son más falsos que nada, son más ignorantes de la palabra. Sacan palabras elocuentes, palabras lisonjeras, pura palabrería para hacer ver a la persona que están muy preparados. Mira, los grandes siervos de Dios no estaban preparados, no fueron a universidades, pero sí recibieron el mejor maestro, que fue Jesús. Ahora, quizás digas, sí, bueno, pero fue Jesús. Pues Jesús está en mí. Jesús está en todos aquellos que nos llamó para predicar su palabra. Y somos ministros competentes, te guste o no te guste. Por eso dice que nadie recibe esta honra de recibir los diezmos. Nadie recibe esta honra de ser llamado un siervo de Dios, un pastor, si no ha sido llamado por Dios. Nadie recibe esa honra sino aquel quien fue llamado. Eso lo dije en otro estudio que tuvimos. Seguimos. Y ese primo, les decía, pues lo gané para Cristo. Y como a los 2 meses, porque yo iba cada 2 meses, a veces cada mes, seguido a recorrer, y sigo yendo. Entonces, un día que fui, la próxima vez, como a los 2 meses, ya él me acompañaba, iba conmigo. Y esa vez solito, cuando llegué a los camiones, la terminal, para irme en el camión al aeropuerto, él me acompañó y allá fue donde abrió su cartera y sacó dinero y me lo dio. Y le dije, ¿y esto qué es, primo? Dice, primo, estos son mis diezmos. Y lo agarré, así como Melquisedec. Puse su mano lo recibí, puso su mano sobre mi mano, lo depositó ahí, y ahí oré por él. Ahí oré por él. ¿Por qué? Lo bendije y oré por él. Y hasta la fecha, si tardo 2, 3 meses para ir para allá, 5 meses, llego y ahí tiene todos sus diezmos y me los entrega. Y lo digo, no para que la demás gente lo haga y me los dé, no. Lo digo como testimonio, porque la palabra de Dios dice, honor a quien honor merece. Y ese primo, es un primo mío, ahí en Cuernavaca vive, y ya está de edad, no ha hecho grandes riquezas, pero es fiel al Señor. Se nombra Filemón Muñoz Baena. Saludos, primo. La palabra de Dios dice, honor a quien honor merece. Y yo te admiro porque a pesar de tus pobrezas y todo, siempre has sido fiel con el Señor. Solamente te pido, sigue adelante con la palabra, los estudios, las predicaciones. Bueno, dice, pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, o sea, Abraham, de la tribu de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el mayor es el que debe de bendecir al menor, ¿verdad? Los más fuertes somos los que debemos de ayudar a los más débiles. Pero hay muchos que no se quieren ayudar o no se dejan. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Oiga, es cierto, los reciben hombres mortales. Pero allí, o sea, con Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, todavía no nacía Leví, todavía no nacía, todavía no había nada de eso. Por eso dice que en Abraham también Leví pagó los diezmos, porque estaba en los lomos de Abraham, o sea, todavía no nacía.
Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, oiga, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría? Dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga, el sacerdocio se cambió y dice que al cambiado el sacerdocio también era necesario que hubiera cambio de ley. Acordémonos que Melquisedec era el rey de Salem, y después de ahí vino la ley, y en la ley se constituyeron a los de Leví, y ahora dice que habiendo habido cambio de sacerdocio, ¿verdad? Porque ya no está el sacerdocio de Leví, ese era para los judíos especialmente, pero el mismo Señor les mandó a su Hijo y lo nombró, cuando subió al cielo, lo nombró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, sí se le deben de dar los diezmos, así como Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, así como el pueblo de Dios le dio los diezmos al sacerdocio de Leví. Ahora todo el pueblo cristiano, el que nace de nuevo, debe de darle los diezmos a Jesús como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que se siga predicando la palabra, porque para eso es, no para que el sacerdote se enriquezca como muchos hoy en día. No, para eso. Y sigue diciendo, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Si se dan cuenta, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Aarón no tuvo relación con la tribu de Leví, todavía no los conoció. Bueno, sí los conoció, perdón. Pues fue cuando los liberaron de allá de Egipto. Pero cuando se les dio la ley, ahí fue cuando de Aarón se le cedió el sacerdocio a Leví, a la tribu de Leví. Y ya después hubo un cambio de sacerdocio. ¿Cuál fue? Jesús. Y el primer sacerdocio no fue de la tribu de Leví, viene de la descendencia de Abraham. Y el puesto por el hombre, porque el primer sacerdocio vemos que fue Melquisedec, según el orden, como el Señor Jesús, que no tuvo ni principio de días ni fin, ni se conoce genealogía de él. Entonces, ese fue el primero. Luego vino por el hombre, allá del hijo nieto de la descendencia de Abraham, la tribu de Leví. Y ya luego viene por Jesús. Entonces, y de Jesús no tuvo nada que ver con la tribu de Leví. Entonces, cambio de ley, cambio de sacerdocio. Verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, el sumo sacerdote, que fue semejante a Melquisedec,
se levantó el otro sacerdote que fue Cristo. Un sacerdote, un sacerdocio indestructible, una vida indestructible, pues se da testimonio de él, o sea, de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí lo vemos, donde Dios dijo, vamos a ver dónde lo dice, según el orden de Melquisedec. Aquí lo está diciendo, perdón, pero vamos a ver dónde lo compagina. Salmo 110:4. Ahí el salmista Salmo 110:4 y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue a Jesús cuando subió al cielo. Dice que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y de ahí está hablando el salmista. Entonces dice, este salmista era David, este salmo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Oiga, Jehová enviará desde Sión, desde el cielo, la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Oiga, domina en medio de tus enemigos. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y tenemos el poder para vencer. Dice que nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Por eso, un verdadero cristiano, nadie puede vencerlo. Nadie, espiritualmente hablando. Dice, y aquí dijo el salmista, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. El Espíritu Santo. Domina en medio de tus enemigos. O sea, domina. No dijo, hazte amigo de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Da a entender que cuando la persona que se ha convertido a Cristo ha entendido verdaderamente, esa persona voluntariamente se ofrece el diezmo, se ofrece la palabra, voluntariamente, no con tristeza ni por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Cuando das tu tiempo, cuando, como yo vengo aquí a exponer estos estudios y lo hago con gozo, vengo dispuesto a hacerlo y vengo con el poder que Dios me ha dado. Por eso dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando la gente no tiene el poder de Cristo, es esa gente que anda cayendo y levantando, es gente religiosa, se convierte en gente religiosa, porque no toman una decisión, son gente religiosa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ni están en el mundo y ni están en Cristo. Porque si estuvieran en Cristo y Cristo en ellos, entonces ellos verdaderamente obedecerían la palabra, lo que dice Juan 14:21, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pues allá en Juan 8:31, recordemos, es un pasaje muy conocido, lo he citado muchas veces. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ese es el verdadero discípulo de Cristo. Es aquel que permanece en la palabra, o sea, que la obedece. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Ese es el que deja las cosas, deja y se va a predicar, deja padre, madre, hijos, casa,
sufre, toma su cruz y lo sigue. Tomar su cruz quiere decir pasar el dolor, sufrimiento, pasar vergüenzas, porque los crucificaban allá públicamente y la crucifixión era para los hombres más peores. Les quitaban la ropa, nomás los dejaban en paños menores y los crucificaban ahí para vergüenza. Entonces por eso dice Jesús: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser digno de mí, no es mi discípulo. Ser discípulo, como les digo, voy a preparar un mensaje profundo acerca de todo esto. Y sigue diciendo aquí: tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Jehová, Jehová, y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos cómo el Padre le dijo a Jesús, cuando le dijo que se sentara a la diestra, y le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso le dijo el Padre al Hijo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Quebrantará a los reyes, o sea, a todos los presidentes de todas las naciones. Acá en el continente americano le conocemos como presidentes. Allá en el continente europeo, asiático, africano, le nombran reyes. Y recordemos que Jesús era asiático, estaba en el continente asiático, y les nombraban reyes. Y por eso dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. O sea, es lo que esperamos, no muy lejano. La ira de Dios está pronto para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Verso 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Oiga, las llenará de cadáveres, va a haber mucha muerte. Quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, entonces ya vemos ahí como dice que sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice: y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esa es Jesús y su iglesia, porque nosotros somos, dice que nos ha constituido reyes y sacerdotes, y somos indestructibles. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. Verso 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Oiga lo que está diciendo aquí Hebreos: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, fueron hechos sacerdotes sin juramento, como Leví, la tribu de Leví, fueron hechos sacerdotes, pero no se les dio un juramento, solamente se les dio los diezmos para que se mantuvieran. Entonces, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podía continuar. O sea, como Jesús por la muerte no podía continuar,
porque aquí en la tierra, humanamente hablando, dice, ¿qué hizo? Pues constituyó a su iglesia. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús permanece para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente, oiga, Jesucristo, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando aceptamos a Cristo, Él es el que está intercediendo por nosotros, porque nos salva, porque le hemos creído, y Él puede salvarnos perpetuamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Oiga, ¿qué dice aquí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fuera santo, que fuera inocente, que fuera sin mancha, apartado de los pecadores, y hechos más sublime que los cielos. O sea, y hecho más sublime que los cielos. O sea, muy precioso esto. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, pero antes de entrar primero él sacrificaba animales para entrar con la sangre del animal para cubrir sus pecados? Y ya luego salía y volvía a regresar introduciendo la sangre de los demás animales por los pecados del pueblo. Y es lo que está diciendo aquí, que ese sumo sacerdote de aquel tiempo tenía cada día de sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, o sea, Jesús, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres. O sea, la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, la palabra del juramento que se le juró que él era para sacerdote para siempre, Jesús, dice al Hijo, aquí lo dice, hecho perfecto para siempre. Entonces, aquí en esta lectura, aquí terminamos el capítulo 7, y aquí menciona, ¿verdad?, que Jesús es el que fue constituido sumo sacerdote porque Él era el que nos convenía, al Hijo de Dios hecho perfecto. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 5. Yo deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que me llamen y con gusto yo atenderé su llamado. Este estudio fue el estudio número 5 y con esto terminamos en este día. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.